a ver algunos ejemplos de cómo podemos aplicar reglas de formato condicional, ¿sí? Que es un poco de lo que va el libro de formato condicional. Fíjense, reglas de formato condicional. Por ejemplo, en el primer caso necesitamos resaltar números, ¿sí? Lo que vamos a ver acá son ejemplos de fórmulas, ¿sí? Que no se pueden, digamos, que no se pueden aplicar con formato condicional con reglas predeterminadas que tiene Excel, ¿sí? Hay muchas de las del libro que también se pueden aplicar de formas predeterminadas. ¿Sí? Recuerden que para aplicar formato condicional, si una vez que tenemos resaltadas las celdas, tenemos que ir a formato condicional, ¿sí? Acá tenemos reglas rápidas, ¿sí? Predeterminadas. Si no, configuramos una nueva regla, podemos borrar reglas o administrar las reglas que tengamos, ¿sí? Fíjense, si colocamos nueva regla, las primeras 5 opciones son formas predeterminadas, ¿sí? Para configurar reglas, ¿sí? Fíjense que algunas son con formatos, otras que son cuando el valor de la celda es 30 distintos valores, cuando se cumple un texto específico y demás, ¿sí? Pero muchas veces no hay una fórmula que resuelva esa aplicación de formato condicional. Entonces tenemos que generar una fórmula específica, que es justamente el último apartado que nos ofrece Excel, que es utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces aquí tenemos que desarrollar nuestra fórmula, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el primer caso tenemos resaltar números. ¿Cómo resaltamos números? ¿Sí? Con un formato condicional específico. Seleccionamos, ¿sí? Nuestro rango. Vamos a nueva regla de formato, ¿sí? Y en regla de formato, en este caso, vamos a aplicar igual como expresión y vamos a colocar es número, ¿sí? Y colocamos la primera celda, ¿sí? Del rango seleccionado, que en este caso es siempre la primera celda contabilizando desde izquierda y superior, ¿sí? Que sería B4. Vamos a darle un formato específico para que podamos cambiar la forma. Vamos a darle un relleno, por ejemplo, azul, ¿sí? Fíjense que al aceptar, ya automáticamente, ¿sí? Nos va a resaltar las celdas con formato de número. Vamos de nuevo a administración de reglas para ver cómo queda la regla aplicada. Fíjense que la fórmula es número, ¿sí? Es decir que la función es número lo que hace es comprobar efectivamente si una celda es número o no, ¿sí? Es una función lógica. Y fíjense que en este caso se aplica, ¿sí? Tienen que mucho de los errores que a veces recibo en consultas por mail es que no funcionan las reglas de formato, pero porque tienen, digamos, configuran bien la fórmula, ¿sí? o la regla, pero no configuran bien el rango de aplicación. Fíjense, en este caso tiene que estar aplicado a B4G7, ¿sí? De forma fija, obviamente con los valores absolutos, en la parte de aplicación, ¿sí? Bien. Bueno, en este caso tenemos resaltado, ¿sí? Números. Vamos a ver una regla de texto, por ejemplo, disculpen, para otra regla de número, que es resaltar valores enteros, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos celdas alfanuméricas, ¿sí? Tenemos algunas con valores de texto, otras con números. Fíjense que algunos números son enteros, que son los que necesitamos resaltar, y otros números, ¿sí? No son enteros, sino que tienen una parte decimal, ¿sí? Entonces, seleccionamos el rango, vamos a formato, nueva regla, vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Y en este caso la fórmula es, fíjense, igual, residuo, ¿sí? Ahora les explico cómo funciona esto. Residuo, vamos a colocar la primera celda, recuerden, del rango, que sería B11 en este caso, ¿sí? Colocamos como segundo argumento 1 y vamos a igualarlo a 0. Ahora les explico cómo funciona esto. Vamos a colocar un formato de relleno distinto, vamos a poner verde, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a darle a OK. Fíjense, en este caso tenemos resaltadas, ¿sí? Como resultado las celdas con valores enteros, ¿sí? Por ejemplo, esto no es una regla que esté predeterminada en Excel, sino que tuvimos que configurar, ven, una expresión. Siempre fíjense que esté aplicado al rango correcto, ¿sí? Y aquí tenemos el resultado. ¿Cómo trabaja esto? Que les voy a explicar. La función residuo, ¿sí? Lo que hace es comprueba si hay una parte, justamente un residuo, ¿sí? Entre una comprobación de valor entero, es decir, si hay una parte decimal. Al colocar esta expresión igual a 0, ¿sí? Lo que hacemos es justamente que nos permita devolver los valores que son enteros, ¿sí? Si no hay residuo, es un valor entero. Entonces, en este caso tenemos coloreadas las celdas que no tienen ninguna expresión decimal ni tampoco un valor de texto, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es justamente un truco de igualar una función de residuo que devuelve un residuo con una igualación a 0 para que nos devuelva una expresión lógica, ¿sí? En este caso, si hay valor entero, que nos coloree la celda, ¿sí? Bueno, continuamos. Resaltar celdas con texto.
fíjense, en este caso ya vamos a una expresión de texto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer otro truquito también. Seleccionamos las celdas, vamos a formato condicional, aplicamos una nueva regla, vamos a la configuración de fórmula y colocamos la expresión igual tipo. Vamos a colocar la primera celda, ¿sí?, del rango B18 y vamos a colocar una igualación a 2. ¿Sí? Ahora les explico cómo funciona esto. Vamos a formato, colocamos otro color, por ejemplo, este color medio amarillito naranja, y le damos igual. En este caso entonces lo que queremos es resaltar celdas con texto. Fíjense. Ahí estamos. Fíjense que nos colorea las celdas que tienen texto. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Lo que hicimos es igualar la función tipo a un valor 2. ¿Cómo trabaja la función tipo? Fíjense, vamos a colocar acá tipo para que vean qué dice. Tipo devuelve un entero que representa el tipo de datos de un valor. ¿Sí? Fíjense que el número 1 es un número, el número 2 es un texto, 4 es valor lógico, 16 error y demás. ¿Sí? En este caso, al igualarlo al valor 2, estamos pidiéndole a la expresión lógica. ¿Sí? Siempre recuerden que en las reglas de formato condicional tienes una expresión lógica, ¿sí? que pueda evaluar si es correcto o no la expresión para que así nos devuelva el formato personalizado que tenemos bajo formato condicional. ¿Sí? En este caso, al colocar tipo igual a 2, estamos pidiéndole a la expresión que si es un valor de texto, que efectivamente se cumpla la condición. Es decir, si es un valor de texto, fíjense, nos coloree la celda. ¿Sí? Entonces, si hacemos tipo 2, tipo igual a 2, nos va a devolver la expresión de Excel. ¿Sí? La expresión de la celda Excel. ¿Sí? Acá lo tenemos expresado. Bien, continuamos. Por último, resaltar celdas con fechas en fin de semana. Fíjense, ya empezamos a hacer cosas un poquito más avanzadas, que ya no, digamos, ya no hay una forma predeterminada que nos permita resolver Excel estos casos. ¿Sí? Por eso que dentro del ebook de reglas de formato condicional pueden acceder a todo este tipo de reglas que voy desarrollando y que voy coleccionando a medida que avanzo con la consultoría. Fíjense, resaltar celdas con fechas en fin de semana, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un rango de celdas, ¿sí? Vamos a seleccionarlas, vamos a ir a nueva regla, vamos a expresión de fórmula y en este caso vamos a colocar la siguiente expresión. Fíjense, igual o, disculpen, ahí está, o vamos a colocar la función diasem, ¿sí? Vamos a seleccionar la primera celda del rango siempre, recuerden, de izquierda y superior, que en este caso es B25, ¿sí? Cerramos, igualamos a 7, ahora les explico por qué, y como segundo argumento dentro de la expresión o, colocamos de nuevo diasem, colocamos nuevamente el valor lógico de la primera celda del rango, igual a 1, y cerramos la expresión por completo. ¿Sí? Ahora les explico cómo funciona. Configuramos un formato, en este caso vamos a colorear de color rojo, por ejemplo. Recuerden, lo que queremos es resaltar celdas con fechas en fin de semana. ¿Sí? Si le damos OK, fíjense que 4 de febrero, 5 de febrero, 11, 12, 18 y 19 de este rango de celdas, que son celdas consecutivas en este caso, son celdas de fin de semana, es decir, sábados o domingo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Fíjense. Vamos a ver en el administrador de reglas. Así vemos también la expresión y la voy explicando. La función O básicamente lo que hace es, si hay dentro de los argumentos que están contenidos dentro de la función O, alguna de las funciones, alguna de las expresiones se cumple, ya el valor ya devuelve como valor lógico correcto, como que es correcto la expresión. ¿Sí? En ese caso lo va a colorear. Es decir, si es día sábado o día domingo, ya necesitamos que lo coloree. ¿Sí? Por eso la expresión O, porque no es necesario que sean los dos. En ese caso se utilizaría la expresión Y, sino que es uno de los dos, ya contabiliza para que se colore en rojo. Si es sábado o es domingo, ya necesitamos que se coloree. Entonces, con la expresión O y colocando dentro la función diasem, obviamente siempre valorizando, apuntando a referencia a cada celda, ¿sí? En este caso B25, que es la primera del rango, igual a 7, o sea, o si diasem es igual a 7, o diasem es igual a 1, que nos devuelva el color rojo de fondo. ¿Sí? Diasem igual a 7. Diasem, ¿cómo trabaja? Diasem básicamente lo que hace es a cada día, ¿sí?, de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves hasta el domingo, le asigna un valor numérico, ¿sí? Donde 1 es domingo, ¿sí?, porque es el primer día de la semana, y 7 es sábado, ¿sí?, que sería el último día de la semana. ¿Sí? En este caso, en este tipo de
de codificación de Excel. Entonces, si es sábado, que es igual a 7, o domingo, que es igual a 1, ¿sí? Nos devuelva con color rojo. Fíjense que esta expresión no se puede cumplir, no se puede redesarrollar con una fórmula predeterminada que tiene Excel en la codificación de formato condicional, ¿sí? Esto ya necesitamos generar una fórmula específica, ¿sí? De ahí va lo que es el ebook de formato condicional, ¿sí? Bueno, hasta aquí vimos ya algunas reglas de formato condicional, ¿sí? Vimos 2 de números, una de texto, una de fechas, ¿sí? Recuerden que en el libro aquí tienen codificadas todas las que tenemos desarrolladas para números, para textos, para fechas, también para vacíos, si necesitamos codificarse celdas en formato condicional, celdas que están vacíos, o varias, sí que son misceláneas, así que no tienen una codificación especial, ¿sí?